A los 33 años, Valentina encontró el amor en Andrei, un médico de hospital. Juntos tuvieron un hijo, Nikolai, y construyeron una casa donde formaron una familia. Para Valentina, el matrimonio y la maternidad eran un sueño hecho realidad, algo que siempre había deseado desde su adolescencia llena de miedo a la soledad. El matrimonio con Andrei le dio a Valentina una sensación de seguridad y comodidad que nunca antes había experimentado. Era un esposo cariñoso que la amaba profundamente y siempre estuvo ahí para apoyarla en sus momentos difíciles. Valentina se sentía completa a su lado, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. La llegada de Nikolai trajo aún más alegría a la vida de Valentina. Se dedicó por completo a su hijo, cuidándolo con todo el amor y cariño que tenía en su corazón. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido con Nikolai llenaba el corazón de Valentina de felicidad y gratitud. La maternidad trajo consigo una nueva perspectiva de la vida para Valentina. Aprendió a ver el mundo a través de los ojos de su hijo, a valorar las pequeñas cosas y a apreciar cada momento como si fuera único y precioso. Nikolai era su rayo de sol en los días nublados, su razón de vivir, su mayor tesoro. A pesar de las responsabilidades que conlleva el matrimonio y la maternidad, Valentina nunca se arrepintió de las decisiones que tomó. Sabía que había encontrado la felicidad con Andrei y Nikolai y estaba decidida a hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger y cuidar a su familia. Pero incluso con todo el amor y la felicidad que el matrimonio y la maternidad trajeron a la vida de Valentina, el miedo a la soledad todavía persistía en su mente. Sabía que el amor de su familia no tenía precio, pero había una parte de ella que seguía temiendo el futuro, temiendo volver a estar sola. Y así, aunque disfrutaba de momentos felices con su familia, Valentina seguía luchando con sus propios miedos e inseguridades. Sabía que el amor de Andrei y Nikolai era un regalo precioso, pero todavía no podía deshacerse por completo del miedo a la soledad que la había perseguido desde la infancia. Y así, a medida que pasaron los años y la vida siguió su curso, Valentina afrontó los desafíos de la maternidad y el matrimonio con valentía y determinación, buscando siempre encontrar la felicidad y el amor en medio de las incertidumbres del futuro. La feliz vida de Valentina se vio abruptamente interrumpida por la repentina muerte de Andrei. Abrumada por el dolor, se aferró a su hijo como única razón para seguir viviendo. La pérdida de Andrei fue un golpe devastador para Valentina, que se vio sumergida en un mar de tristeza y desesperación. La muerte de Andrei dejó un enorme vacío en la vida de Valentina. No era solo su marido, sino su compañero, su confidente, su mejor amigo. Y ahora él se había ido, dejándola sola para enfrentar un futuro incierto. Valentina sintió como si hubiera perdido una parte de sí misma junto con él, como si una parte de su alma le hubiera sido arrancada del cuerpo. En los días posteriores a la muerte de Andrei, Valentina se encontró luchando por encontrar una razón para seguir viviendo. El dolor era abrumador, asfixiante, como si estuviera siendo tragada por un agujero negro que amenazaba con consumir todo a su alrededor. Se preguntó cómo sería capaz de seguir adelante sin Andrei a su lado, sin su reconfortante presencia para guiarla en los momentos más oscuros. Fue Nikolai quien se convirtió en su refugio seguro en este momento de desesperación. Él era la luz que iluminaba la oscuridad de su dolor, la razón por la que encontraba fuerzas para levantarse de la cama cada mañana. Valentina se aferró a él con todas sus fuerzas, decidida a protegerlo y cuidarlo lo mejor que pudiera, incluso si eso significaba poner sus propias necesidades en segundo lugar. Mientras lidiaba con la pérdida de Andrei, Valentina también tuvo que afrontar los desafíos prácticos de la vida como viuda. Se sintió abrumada por las responsabilidades que antes compartía con Andrei, desde administrar la casa hasta tomar decisiones financieras. Cada tarea del día a día parecía una montaña insuperable frente a su dolor abrumador. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y sufrimiento, Valentina sabía que necesitaba mantenerse fuerte por Nikolai. Él era su razón de vivir ahora, su único rayo de esperanza en un mundo que parecía tan oscuro e implacable. Se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en su poder para criar a Nikolai de la mejor manera posible, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad en el proceso. Nikolai, ya adulto, decidió trasladarse a la ciudad para estudiar y trabajar. Valentina se quedó sola, enfrentando la soledad que tanto temía. La partida de Nikolai dejó un inmenso vacío en la vida de Valentina, que se encontró una vez más confrontada con sus miedos más profundos.
Desde que Andrei había fallecido, Nikolai había sido su refugio seguro, su ancla en la tormenta. Él era su razón de vivir, la luz que iluminaba los días oscuros de su existencia. Pero ahora él se había ido, dejándola atrás en un mundo vacío y silencioso. La ausencia de Nikolai era casi palpable en la casa que alguna vez estuvo llena de vida y movimiento. Las habitaciones vacías resonaban con el recuerdo de su presencia, como fantasmas del pasado que rondaban los pasillos. Valentina se encontró mirando los lugares donde solía estar Nikolai, esperando verlo aparecer en cualquier momento, pero sabía que no regresaría. La soledad se convirtió en una compañera constante para Valentina, envolviéndola en su abrazo gélido e implacable. Se encontró perdida en sus propios pensamientos, luchando por llenar el vacío dejado por la partida de su hijo. Los días transcurrieron lentamente, cada momento parecía una eternidad sin fin. Valentina intentó llenar el silencio con ocupaciones y distracciones, pero nada parecía poder quitar por completo la sensación de vacío que la consumía por dentro. Se encontró perdiendo interés en las cosas que antes le proporcionaban alegría, incapaz de encontrar placer en las actividades que solía disfrutar. La falta de propósito en su vida ahora se hizo cada vez más evidente, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. Se preguntó cuál era el sentido de todo esto, por qué la habían dejado atrás mientras sus seres queridos seguían con sus vidas. La soledad se convirtió en una herida abierta en su corazón, un dolor constante que parecía no tener fin. Pero a pesar de todo el dolor y la tristeza que la acompañaron, Valentina sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Se aferró a la esperanza de que algún día, tal vez, encontraría una manera de superar la soledad que la consumía. Rezó para que a Nikolai le fuera bien en la ciudad, siguiera sus sueños y se labrara una vida. Nikolai prometió visitar y cuidar a Valentina, pero con el paso de los años, sus visitas y llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. El joven adulto, inmerso en sus propias responsabilidades y desafíos de la vida en la ciudad, poco a poco se fue distanciando de su madre, dejando a Valentina sola para enfrentar la soledad que tanto temía. Al principio, las promesas de Nikolai de mantenerse en contacto regular y visitar a Valentina con regularidad la consolaron un poco. Se aferró a estas promesas como a un ancla en medio del mar agitado de su soledad, esperando ansiosamente las visitas de su hijo y las llamadas que nunca llegaron. Pero con el tiempo, las promesas de Nikolai comenzaron a desvanecerse, como humo en el viento. Valentina se sintió abandonada y traicionada. Recordó las conversaciones que había tenido con Nikolai, los votos de amor y cuidado, y se preguntó en qué se había equivocado. Se preguntó si había sido una buena madre, si había sido capaz de darle todo el amor y apoyo que necesitaba para afrontar el mundo exterior. Y ahora se encontraba sola, lidiando con el dolor de la ausencia de su hijo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Valentina se encontró cada vez más aislada. Intentó llenar el vacío dejado por la partida de Nikolai con actividades solitarias como la jardinería y la lectura, pero nada parecía aliviar el dolor de su corazón. Se sentía perdida, como si estuviera vagando por un desierto sin fin, sin nadie que la guiara en el camino. El silencio en su casa resonaba como un recordatorio constante de su soledad. Las paredes parecían más vacías, las habitaciones más silenciosas, como si la casa misma estuviera de luto por la ausencia de Nikolai. Valentina extrañaba el sonido de su voz, la calidez de su abrazo, el sentimiento de pertenencia que solo la presencia de su hijo podía brindarle. Y así, a medida que pasó el tiempo y cambiaron las estaciones, Valentina se encontró atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Rezaba todas las noches para que Nikolai volviera a casa, para que sus promesas incumplidas se hicieran realidad, pero sus oraciones parecían perdidas en el vacío del universo. Valentina encontró nuevas esperanzas cuando Nikolai anunció su matrimonio con Svetlana y la compra de un nuevo apartamento. Se alegró ante la perspectiva de volver a tener una familia. La noticia hizo brillar los ojos de Valentina, quien vio en la unión de su hijo una oportunidad para reavivar la llama de la felicidad en su vida solitaria. La idea de tener una nuera y posiblemente nietos le dio a Valentina un renovado sentido de propósito. Imaginó las reuniones familiares, las cenas animadas, los momentos de alegría compartidos con los seres queridos. La perspectiva de tener a Nikolai y su nueva familia cerca hizo sonreír a Valentina, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Se dedicó en cuerpo y alma a los preparativos de la boda de Nikolai,
ayudando en la elección de las invitaciones, decorando el lugar y todos los detalles que rodearon la ceremonia. Cada momento que pasó con Nikolai y Svetlana fue como un bálsamo para su alma herida, una oportunidad para reconectarse con su hijo y construir nuevos recuerdos juntos. A medida que se acercaba el día de la boda, Valentina sintió una mezcla de emociones desbordar su corazón. Estaba feliz de ver a su hijo encontrar el amor y formar su propia familia, pero también sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que su papel en la vida de Nikolai estaba cambiando. Sabía que nunca volvería a ser lo mismo, que la dinámica de su relación estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, a pesar de estas emociones encontradas, Valentina estaba decidida a apoyar a su hijo en su viaje hacia la felicidad. Lo vio intercambiar votos de amor y compromiso con Svetlana, y sintió que su corazón se desbordaba de alegría al presenciar la promesa de una nueva vida para Nikolai. Y así, mientras observaba a Nikolai y Svetlana embarcarse en su viaje juntos, Valentina sintió una renovada sensación de esperanza brotando en su pecho. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos e incertidumbre, pero también sabía que tenía una nueva familia que la apoyaría y una razón para creer en el futuro. La alegría de Valentina duró poco. Nikolai parecía haberse olvidado por completo de ella, apenas la contactaba y nunca la visitaba. La emoción que había sentido por la boda de su hijo y la perspectiva de tener una nueva familia a su lado se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí un profundo sentimiento de decepción y soledad. Valentina no podía entender cómo las cosas habían cambiado tan rápidamente entre ella y Nikolai. Recordó los días en que eran inseparables, las promesas de amor y cuidado que él le había hecho en el pasado, y se preguntó en qué se había equivocado. Se preguntó si había sucedido algo durante el matrimonio que la había alejado de su hijo, si había hecho algo para merecer ese trato frío y distante. La falta de comunicación de Nikolai fue como un golpe en el corazón de Valentina. Ella esperaba ansiosamente sus llamadas y visitas, pero nunca llegaron. Cada día que pasaba sin saber nada de él era una puñalada en su pecho, un cruel recordatorio de que estaba sola en el mundo una vez más. Valentina se sintió traicionada y abandonada. Se preguntó si Nikolai todavía la amaba, si realmente se preocupaba por ella o si todo era solo una farsa para calmar su conciencia durante la boda. Se sentía como una extraña en la vida de su propio hijo, una presencia no deseada que él prefería ignorar. La soledad volvió a perseguir a Valentina, envolviéndola en su implacable oscuridad. Se encontró sumergida en un mar de tristeza y desesperación, luchando por encontrar la luz al final del túnel. Se preguntó si algún día sería capaz de superar el dolor de la decepción y encontrar nuevamente la paz en su corazón. Mientras enfrentaba el rechazo de Nikolai, Valentina se aferró a los recuerdos de los momentos felices que había compartido con él en el pasado. Se aferró al amor que sentía por su hijo a pesar de todo, y rezaba todas las noches para que volviera con ella, para que pudieran reconstruir su relación desde cero. A los 75 años, Valentina perdió su trabajo debido a la edad. Se encontró aún más sola, atrapada en la oscuridad de la soledad. La noticia de perder su trabajo fue como un golpe final para Valentina, que ya luchaba contra la soledad y un sentimiento de abandono. Había dedicado décadas de su vida al trabajo, encontrándolo no solo como una fuente de ingresos sino también como una sensación de propósito y realización. Perder su trabajo hizo que Valentina se sintiera inútil y subvaluada. Se preguntó cómo sería posible empezar de nuevo a los 75 años, en un mercado laboral que valoraba la juventud y la vitalidad. Se encontró enfrentada a la cruel realidad del envejecimiento, con sus limitaciones y consecuencias devastadoras. Sin un trabajo en el que ocupar su tiempo y su mente, Valentina se encontró sumergida en un mar de incertidumbre e inseguridad. Se sentía perdida, sin rumbo, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. El silencio en su casa resonaba aún más fuerte ahora, recordándole constantemente su soledad y su fragilidad ante el mundo. La pérdida de su trabajo también trajo consigo preocupaciones económicas para Valentina. Se encontró luchando por pagar las cuentas y mantenerse financieramente estable sin una fuente regular de ingresos. Cada día que pasaba sin trabajar era otro día de angustia y ansiedad, otro día de incertidumbre sobre su futuro. Mientras enfrentaba los desafíos del envejecimiento y la pérdida del empleo, Valentina se encontró confrontada con la inevitabilidad del paso del tiempo.
Se miró al espejo y vio las arrugas de su rostro, las canas, las señales evidentes de que los años habían dejado su huella en el cuerpo y en el alma. Se preguntó dónde se habían ido los años de juventud y vitalidad, dónde se habían ido los sueños y esperanzas que alguna vez tuvo. Nikolai propuso que Valentina se mudara a la ciudad para vivir con él y Svetlana. Aunque vacilante, Valentina aceptó vender su casa para ayudar a su hijo. La propuesta de Nikolai provocó una mezcla de emociones en Valentina. Por un lado, se sentía agradecida de tener la oportunidad de estar más cerca de su hijo y su nueva familia. Por otro lado, sentía una punzada de aprensión ante la idea de dejar atrás su hogar y su vida en el pequeño pueblo donde había vivido durante tantos años. Valentina era consciente de los desafíos que enfrentaría al mudarse a la ciudad. Sabía que tendría que adaptarse a una nueva rutina, un nuevo entorno, una nueva dinámica familiar. Se preguntaba si podría encajar en la vida de Nikolai y Svetlana, si podría encontrar su lugar entre ellos. Sin embargo, la perspectiva de estar más cerca de su hijo y poder pasar más tiempo con él y su nueva familia era algo que Valentina no podía ignorar. Se encontró dispuesta a renunciar a su propia comodidad y seguridad en nombre del amor por su hijo, en nombre de la familia que tanto apreciaba. La decisión de vender su casa no fue fácil para Valentina. Allí había creado muchos recuerdos y compartido muchos momentos felices con sus seres queridos. Sin embargo, sabía que era hora de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con valentía y determinación. Y así, mientras se preparaba para embarcarse en una nueva etapa de su vida junto a Nikolai y Svetlana, Valentina sintió una mezcla de esperanza y aprensión burbujear en su pecho. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero también sabía que tenía una familia que la apoyaba y una razón para creer en el futuro. Svetlana se mostró fría y cruel y sugirió que internaran a Valentina en un asilo de ancianos. Nikolai, bajo presión, acabó accediendo. La sugerencia de Svetlana golpeó a Valentina como un golpe devastador. Nunca hubiera imaginado que su propia nuera sería capaz de tratarla con tanta indiferencia y crueldad. Se sintió traicionada e impotente, sin comprender qué había hecho para merecer ese trato. Para Valentina, la idea de ser enviada a un asilo de ancianos fue como una pesadilla hecha realidad. Se encontró ante el miedo al abandono, el miedo a ser abandonada por su propia familia. La sensación de ser descartada como algo viejo y sin valor le rompió el corazón, dejándola desolada y desesperada. Nikolai, presionado por su esposa y quizás por otras cuestiones que Valentina desconocía, acabó cediendo a la propuesta de Svetlana. La decisión de su propio hijo de enviarla a un asilo de ancianos fue como un cuchillo en su corazón. Valentina se preguntó si Nikolai todavía la amaba, si todavía se preocupaba por ella o si todo era solo una farsa para calmar su conciencia. El dolor de la traición y el rechazo fue abrumador para Valentina. Se encontró luchando por encontrar una razón para seguir viviendo, para seguir luchando contra la soledad y la oscuridad que la rodeaban. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonar a Nikolai y Svetlana por abandonarla de esa manera, por darle la espalda cuando más los necesitaba. Mientras enfrentaba la crueldad de Svetlana y la decisión de su propio hijo de enviarla a un asilo de ancianos, Valentina se encontró confrontada con las duras realidades de la vejez y la vulnerabilidad. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma, que tenía que encontrar fuerza dentro de sí misma para superar esta adversidad. Valentina se mudó a la ciudad, esperanzada en su nueva vida. Sin embargo, la realidad fue brutal. Svetlana expresó claramente su descontento por la presencia de la anciana. A pesar de la esperanza inicial de Valentina de cambiar, se encontró con un ambiente hostil y lleno de tensión tan pronto como llegó a la casa de Nikolai y Svetlana en la ciudad. Desde el momento en que Valentina puso un pie en su nuevo hogar, pudo sentir el frío en el aire. Svetlana apenas ocultó su descontento por la presencia de Valentina, tratándola con indiferencia y desdén. Cada interacción con su nuera estuvo marcada por miradas penetrantes y palabras duras, lo que hacía que Valentina se sintiera aún más fuera de lugar y no deseada. Valentina intentó mantener la compostura y ser lo más discreta posible, evitando conflictos e intentando no causar problemas. Sin embargo, por mucho que intentara ser amable y servicial, Svetlana parecía decidida a hacerle la vida insoportable. Criticaba constantemente las acciones de Valentina, cuestionaba sus decisiones y la menospreciaba delante de Nikolai. Para Valentina,
la hostilidad de Svetlana fue un golpe devastador. Se preguntó qué había hecho para merecer ese trato, porque su propia nuera la trataba con tanta crueldad y falta de respeto. Se sentía como una intrusa en su propia familia, como si no tuviera derecho a estar allí. Mientras se enfrentaba a la animosidad de Svetlana, Valentina se encontró una vez más confrontada con la dura realidad de su situación. Se dio cuenta de que, aunque estaba rodeada de su familia, todavía se sentía sola e impotente. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar paz y aceptación en medio de la hostilidad y la indiferencia que la rodeaban. Nikolai, incapaz de desafiar a Svetlana, le pidió a Valentina que saliera del apartamento. La noticia fue un golpe devastador para la anciana. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer que su propio hijo, a quien había amado y criado con tanto cariño, ahora le estuviera pidiendo que abandonara el único lugar al que ahora llamaba hogar. El dolor de la expulsión se vio amplificado por el hecho de que procedía de Nikolai, su propio hijo. Se preguntó cómo podía ser tan ciego e insensible que no se daba cuenta del sufrimiento que le estaba causando. Se sintió traicionada y abandonada, como si toda la dedicación y el amor que le había brindado a lo largo de los años no significaran nada. La noticia de la expulsión dejó a Valentina desconcertada. Se encontró ante la aterradora perspectiva de quedarse sin hogar y sin ningún lugar a donde ir. Se preguntó si podría encontrar un lugar donde quedarse, un refugio seguro donde pudiera refugiarse de la tormenta que se avecinaba. Se sintió sola e impotente, sin nadie que la guiara en el camino. La expulsión también trajo consigo un sentimiento abrumador de impotencia y desesperación para Valentina. Se encontró frente a la cruel realidad de su situación, sin ningún lugar a donde ir ni nadie a quien acudir en busca de ayuda. Se sentía como una hoja en el viento, arrastrada por la corriente de la vida sin tener control sobre su destino. Mientras se enfrentaba a la incierta perspectiva de quedarse sin hogar, Valentina se aferró a la esperanza de encontrar una solución a su desesperada situación. Sabía que no podía dejarse consumir por la amargura y la tristeza, que tenía que encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Valentina se encontró en un refugio para personas sin hogar, un lugar sucio y degradante. Fue bienvenida, pero el ambiente era hostil. Tan pronto como ingresó al refugio, Valentina se sintió inmersa en una realidad oscura y desoladora. El lugar exhalaba un olor a abandono y desesperanza, con sus muros desgastados y sus precarias instalaciones. A pesar de la bienvenida relativamente cálida por parte del personal del refugio, Valentina pronto se dio cuenta de que el ambiente era hostil entre los propios residentes. Se encontró rodeada de personas indefensas, cada una de las cuales luchaba por sobrevivir en medio de las duras circunstancias de la vida en las calles. La atmósfera tensa y desconfiada flotaba en el aire, lo que dificultaba que Valentina encontrara comodidad y seguridad en su nuevo hogar temporal. Adaptarse a la vida en el refugio resultó ser un desafío aún mayor de lo que Valentina había imaginado. Tuvo que aprender a vivir con la falta de privacidad y las condiciones insalubres del lugar. Dormir en un colchón andrajoso en el suelo, compartir espacio con extraños y lidiar con la incertidumbre del día siguiente se convirtió en parte de su rutina diaria. Además de las dificultades materiales, Valentina también tuvo que afrontar los desafíos emocionales de no tener hogar. Se sentía vulnerable y expuesta, como si estuviera a merced de las circunstancias y deseos de otras personas. La soledad y el aislamiento se convirtieron en sus compañeros constantes mientras luchaba por encontrar un sentido de pertenencia y conexión en medio del caos que la rodeaba. A pesar de las adversidades, Valentina intentó mantener una actitud positiva y resiliente ante su nueva realidad. Buscó consuelo en las pequeñas cosas, encontrando consuelo en conversaciones con otros residentes del refugio y en recuerdos de tiempos mejores que alguna vez vivió. Sabía que no podía darse por vencida, que tenía que seguir luchando para tener la oportunidad de empezar de nuevo. Valentina experimentó la crueldad de otros residentes del refugio, quienes le robaron sus pertenencias y la insultaron. Se sentía más sola que nunca. Cuando Valentina comenzó a instalarse en el refugio, se dio cuenta de que no era inmune a la hostilidad y crueldad de los demás residentes. En lugar de encontrar solidaridad y apoyo entre quienes compartían el mismo destino, Valentina se encontró con desconfianza y antagonismo. La situación se agravó cuando algunos vecinos, aprovechando la vulnerabilidad de Valentina, decidieron robarle sus pertenencias.
Vio cómo sus pocas posesiones eran arrebatadas ante sus ojos, sin poder hacer nada para detenerlo. Se sentía impotente e indefensa, incapaz de proteger lo que quedaba de su dignidad y autoestima. Además del robo de sus pertenencias, Valentina también fue blanco de insultos y humillaciones por parte de algunos residentes del albergue. Le lanzaron palabras crueles, burlándose de su avanzada edad y su precaria situación. Fue tratada con falta de respeto e indiferencia, como si no valiera nada a los ojos de quienes deberían ser sus iguales. La crueldad de los demás residentes fue un duro golpe para Valentina. Se encontró ante la dura realidad de que estaba sola, verdaderamente sola, en un mundo que parecía cada vez más hostil e implacable. El sentimiento de aislamiento e impotencia creció dentro de ella, como una semilla de tristeza brotando en su corazón. Al enfrentarse a la crueldad de los demás residentes, Valentina se sintió cada vez más aislada y desesperada. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar un lugar donde pudiera sentirse segura, un lugar al que finalmente pudiera llamar hogar. Se sentía a la deriva en un mar de dolor y desesperanza, sin nadie que le echara una mano. Y así, mientras luchaba por sobrevivir en un entorno hostil e inhumano, Valentina se aferró a la esperanza de que algún día encontraría una salida a su desesperada situación. Sabía que tenía que seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la oscuridad amenazaba con tragarla por completo. En ese momento Valentina perdió toda esperanza. Se resignó a su situación, se resignó a pasar el resto de su vida en el refugio en completa miseria. La llama de esperanza que una vez ardió dentro de Valentina ahora se había apagado por completo. Sentía como si se estuviera hundiendo en un abismo de desesperación y desolación, sin ninguna luz a la vista que guiara su camino. Valentina ya no encontraba fuerzas en su interior para seguir luchando. Se sintió aplastada por el peso aplastante de su situación, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable de la que no podía despertar. Cada día se convirtió en una batalla cuesta arriba, una lucha constante contra la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. La renuncia de Valentina fue un reflejo de su profundo dolor y desesperanza. Había perdido todo lo que alguna vez había valorado, todo lo que alguna vez le había brindado alegría y significado. Se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de desesperación, sin ancla que la sostuviera, sin esperanza de encontrar nuevamente tierra firme. Mientras profundizaba en la oscuridad de su propia alma, Valentina se encontró confrontada con la terrible verdad de que su vida había perdido todo significado. Ya no podía ver un futuro mejor, una luz al final del túnel que pudiera guiarla fuera de las sombras. Se sentía perdida, sin rumbo, sin esperanza. La dimisión de Valentina fue como una sentencia de muerte para su alma. Se encontró renunciando a todo lo que alguna vez había soñado, todo lo que alguna vez había esperado lograr. Estaba contenta de simplemente existir, de pasar los días vacíos y sin sentido en el refugio, esperando el inevitable final que llegaría algún día. Nikolai, al darse cuenta del error de su conducta, regresó con Valentina. Él se disculpó y prometió cuidarla. El regreso de Nikolai fue como un rayo de luz en la oscuridad de la vida de Valentina. Apenas podía creer lo que veía cuando vio a su hijo parado en su puerta, con una expresión de arrepentimiento y tristeza en su rostro. Al escuchar las palabras de disculpa de Nikolai, Valentina sintió una mezcla de emociones inundar su corazón. Se sintió aliviada de tener de vuelta a su hijo y agradecida de tener una segunda oportunidad de reconstruir la relación que habían perdido. Al mismo tiempo, también sintió una punzada de resentimiento por todo el sufrimiento que había pasado por su culpa. Sin embargo, la promesa de Nikolai de cuidar de ella encendió una llama de esperanza en Valentina. Quería creer que su hijo estaba realmente arrepentido y dispuesto a enmendarlo. Quería creer que juntos podrían superar todas las adversidades y encontrar la manera de salir adelante como familia. La presencia de Nikolai trajo a Valentina una sensación de comodidad y seguridad. Se encontró confiando en él nuevamente, abriéndole su corazón y su vida una vez más. Estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, para darle una oportunidad al amor y la reconciliación que anhelaba. Mientras Nikolai luchaba por reparar el daño que había causado, Valentina intentaba dejar atrás el rencor y el dolor que había consumido su corazón. Sabía que no sería fácil reconstruir su relación, que requeriría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Sin embargo,
estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para restaurar la conexión perdida entre madre e hijo. Svetlana, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar a Valentina de nuevo. Insistió en que la anciana permaneciera en el refugio. El rechazo de Svetlana fue un duro golpe para Valentina, que había puesto sus esperanzas en una reconciliación total con su familia. No podía entender por qué su nuera seguía tan decidida a mantenerla alejada a pesar de los esfuerzos de Nikolai por reconciliar a la familia. Para Valentina, la negativa de Svetlana a acogerla de nuevo fue una señal de que sus heridas aún estaban lejos de sanar. Se preguntaba si algún día sería capaz de reconstruir la relación con su nuera, si algún día podría encontrar de nuevo un lugar en su corazón. Se sentía rechazada y no deseada, como si ya no perteneciera a su propia familia. La insistencia de Svetlana en mantener alejada a Valentina también dejó a Nikolai en una posición difícil. Se encontró dividido entre su lealtad a su esposa y su deseo de hacer las paces con su madre. Por mucho que intentó mediar en la situación, no pudo hacer que Svetlana cambiara de opinión. La tensión entre él y su esposa aumentó mientras se luchaba por encontrar una solución al punto muerto. Mientras enfrentaba el rechazo de Svetlana, Valentina se encontró ante la dura realidad de que no todas las heridas se pueden curar. Se dio cuenta de que, por mucho que deseara una reconciliación con su nuera, no siempre era posible arreglar lo que estaba roto. Se preguntó si sería capaz de encontrar paz y aceptación en medio del rechazo de aquellos a quienes alguna vez consideró familia. A pesar del dolor del rechazo, Valentina se negó a darse por vencida. Sabía que tenía que seguir luchando por su propia felicidad y bienestar, incluso si eso significaba enfrentar la hostilidad de Svetlana y la incertidumbre del futuro. Estaba decidida a no dejar que el rechazo de su nuera la definiera, decidida a encontrar una manera de seguir adelante, aunque fuera sola. Nikolai, dividido entre su esposa y su madre, tomó la difícil decisión de abandonar a Valentina en el refugio. La elección de Nikolai pesaba como una carga sobre sus hombros, ya que se encontraba ante un angustioso dilema. Por un lado, estaba su deseo de mantener la armonía en su matrimonio y satisfacer las demandas de su esposa. Por el otro, su lealtad y el amor filial que sentía por su anciana madre. Esta decisión no se tomó fácilmente. Nikolai pasó noches sin dormir reflexionando sobre las opciones que tenía ante sí, sopesando los pros y los contras de cada opción posible. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que cualquier decisión que tomara tendría profundas consecuencias para todos los involucrados. Sin embargo, al final se vio incapaz de conciliar las demandas contradictorias de su esposa y su madre. Para Nikolai, la decisión de dejar a su madre en el refugio fue un doloroso acto de sacrificio, pero creía que era la única manera de mantener la paz en su matrimonio y proteger su relación con Svetlana. Se sintió angustiado por tener que abandonar a Valentina en su momento de mayor necesidad, pero sintió que no tenía más remedio que seguir adelante con su decisión. Mientras comunicaba su elección a Valentina, Nikolai enfrentó un torrente de emociones encontradas. Sintió una abrumadora mezcla de culpa, tristeza e impotencia, sabiendo que estaba dejando atrás a su madre, pero también experimentando una sensación de alivio por haber finalmente tomado una decisión. Intentó explicarle sus motivos a Valentina, suplicándole perdón y comprensión, pero sabiendo que sus palabras eran insuficientes para calmar su dolor. Para Valentina, la decisión de Nikolai fue un golpe devastador. Se sintió traicionada y abandonada por su propio hijo, incapaz de entender cómo podía dejarla atrás en su momento de necesidad. Se encontró ante la dura realidad de que su familia se estaba desmoronando a su alrededor y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Al enfrentar el dolor del rechazo de su hijo, Valentina se encontró cuestionando el significado de su propia existencia. Se preguntó si alguna vez habría valido la pena sacrificarlo todo por su familia, si alguna vez podría encontrar la redención y el perdón por sus propios fracasos y debilidades. Se sentía sola e impotente, atrapada en un mundo de dolor y desesperación. Abandonada por su familia, Valentina se encontró verdaderamente sola. Estaba rodeada de extraños, pero se sentía más sola que nunca. La soledad envolvió a Valentina como una densa niebla, oscureciendo su visión y pesando sobre su corazón una tristeza profunda y palpable. En el refugio, Valentina vivió entre personas desconocidas, cuyas historias y experiencias apenas conocía. A pesar de la presencia de otros residentes, se sentía aislada en su propio mundo de dolor y desolación.
No había nadie con quien compartir sus preocupaciones, nadie con quien compartir sus angustias y sus miedos más profundos. Cada día en el refugio era una lucha solitaria por la supervivencia, una batalla silenciosa contra la oscuridad que amenazaba con tragarla por completo. Valentina pasó horas y horas perdida en sus pensamientos, pensando en el pasado y lamentando las decisiones que la habían llevado a su situación actual. Se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de desesperación, sin ningún salvavidas a la vista. La soledad de Valentina era como una herida abierta en su corazón, un dolor constante que la acompañaba en cada momento del día. Extrañaba la calidez y el consuelo de su familia, el sentido de pertenencia que solo su amor y apoyo podían brindarle. Anhelaba una conexión humana genuina, alguien que pudiera comprender y compartir su dolor más profundo. Al enfrentarse a una soledad abrumadora, Valentina se encontró cuestionando el propósito de su existencia. Se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrarle sentido a su vida, si alguna vez sería capaz de superar el dolor y el vacío que la consumía por dentro. Se sentía perdida en un mundo indiferente, sin esperanza de encontrar el camino de regreso a la luz. A pesar de la tristeza y el dolor, Valentina intentó encontrar pequeños momentos de consuelo y consuelo en medio de su soledad. Buscó refugio en los recuerdos felices del pasado, en los preciosos momentos que había compartido con su familia. Rezó pidiendo fuerza y coraje para afrontar los desafíos que se avecinaban, aunque parecieran insuperables. Valentina se adaptó a su nueva vida, pero cada día era una lucha. Ella perdió la esperanza de una vida mejor. La monótona rutina del refugio la envolvió como una densa niebla, envolviéndola en una atmósfera de resignación y desesperación. Cada día se desarrolló de manera predecible, una repetición interminable de actividades mundanas sin significado aparente. En el refugio, Valentina se encontró rodeada por una mezcla heterogénea de personas, cada una luchando con sus propias batallas y demonios internos. Fue testigo de los altibajos de la vida de otros residentes, compartiendo sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y decepciones. Sin embargo, a pesar de su cercanía física, Valentina todavía se sentía aislada en su propio mundo de dolor y desesperación. La vida en el refugio estuvo marcada por una serie de desafíos y dificultades, desde la falta de privacidad y comodidad hasta la escasez de recursos y apoyo emocional. Valentina enfrentó la dura realidad de vivir al margen de la sociedad, sin los lujos y comodidades que alguna vez había dado por sentado. Aprendió a contentarse con poco, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, incluso mientras se adaptaba a su nueva realidad, Valentina luchaba por encontrar un propósito y un significado a su existencia. Se preguntaba si algún día sería capaz de superar las dificultades que enfrentaba, si algún día podría encontrar una manera de salir del refugio y empezar su vida desde cero. La esperanza de una vida mejor comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por la resignación y la aceptación de su destino. A pesar de las adversidades, Valentina intentó mantener una actitud positiva y una mente abierta hacia el futuro. Luchó por encontrar momentos de alegría y gratitud en medio de la oscuridad que la rodeaba, aferrándose a los recuerdos felices del pasado y las pequeñas victorias del presente. Sin embargo, la sombra de la soledad seguía cerniéndose sobre ella, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Valentina se volvió cada vez más frágil con el paso del tiempo. Su salud empezó a fallar y sentía que sus días estaban contados. El envejecimiento trajo consigo una serie de desafíos físicos y emocionales que Valentina nunca imaginó enfrentar. Vio cómo su energía disminuía gradualmente, reemplazada por una sensación de cansancio constante y dolor crónico. Las tareas diarias se volvieron cada vez más difíciles para Valentina. Cosas simples como caminar a la cocina o tomar una ducha se convirtieron en pruebas agotadoras que requirieron un esfuerzo hercúleo que apenas podía soportar. Su mente, antes aguda y alerta, ahora se sentía confusa, y sus recuerdos se volvían borrosos e indistintos. A medida que su salud se deterioraba, Valentina se encontró confrontada con la realidad ineludible de su propia mortalidad. Sabía que ya no podía retrasar lo inevitable, que el tiempo se estaba acabando rápidamente. Se preguntaba qué le depararía el futuro, si sería capaz de afrontar la muerte con valentía y dignidad o si sucumbiría al miedo y la incertidumbre que la atormentaban. La sensación de estar a merced del tiempo era abrumadora para Valentina. Se encontró frente al peso de todos los años que había vivido,
todas las decisiones que había tomado y todas las cosas que había perdido en el camino. Se preguntó si había vivido una vida verdaderamente significativa, si había dejado algún legado duradero o si todo lo que quedaría de ella serían recuerdos esvaídos y olvidados. A pesar de las dificultades, Valentina intentó encontrar consuelo en los recuerdos felices del pasado. Recordó los preciosos momentos que había compartido con su familia, las sonrisas y risas que habían alegrado su vida, incluso en los momentos más oscuros. Se aferró a esos recuerdos como a un ancla en un mar de incertidumbre, una fuente de fortaleza y consuelo en medio de la tormenta que la rodeaba. Ante los desafíos del envejecimiento, Valentina buscó aceptar su situación con resignación y serenidad. Sabía que no podía cambiar el curso del tiempo, que el envejecimiento era una parte inevitable de la vida humana. Se esforzó por encontrar gratitud en las pequeñas cosas, por disfrutar cada momento que le quedaba, sabiendo que cada día era un regalo precioso que no podía desperdiciarse. Un día Valentina recibió una carta de Nikolai. Él se disculpó y prometió ir a buscarla. Mientras sostenía esa carta en sus manos temblorosas, un hilo de esperanza comenzó a brotar en su corazón una vez desolado. Fue como si una tenue luz comenzara a brillar al final del oscuro y solitario túnel en el que se encontraba. La carta de Nikolai trajo consigo una ola de emociones encontradas para Valentina. Por un lado, se sentía agradecida y aliviada de saber que su hijo todavía se preocupaba por ella lo suficiente como para intentar enmendarlo. Por otro lado, estaba llena de aprensión y cautela, temiendo que esta nueva promesa de Nikolai pudiera ser una decepción más en una larga lista de decepciones. Sin embargo, la esperanza que traía esa carta era irresistible. Valentina se permitió soñar, aunque solo fuera por un momento, con la posibilidad de un reencuentro con su amado hijo. Imaginó los cálidos abrazos y las lágrimas de reconciliación que podrían acompañar este encuentro y sintió que su corazón se llenaba de calidez y alegría. Con la promesa de Nikolai en mente, Valentina comenzó a hacer planes para el futuro. Se imaginó a sí misma dejando atrás el oscuro refugio y comenzando una nueva vida con su hijo y su familia. Soñaba con días soleados y noches tranquilas, rodeada del amor y el apoyo de quienes más amaba. Sin embargo, aunque albergaba esta esperanza renovada, Valentina se mostró cautelosa. Sabía que las promesas podían romperse y que la gente podía cambiar de opinión. Se preguntó si Nikolai realmente estaba dispuesto a cumplir su palabra esta vez, o si se trataba simplemente de otro vano intento de redención. A pesar de sus dudas e incertidumbres, Valentina decidió aferrarse a la esperanza. Eligió creer que el amor de una madre por su hijo era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y que, al final, el amor prevalecería sobre toda adversidad. Valentina esperó a Nikolai, llena de esperanza. Pero el hijo nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero aún así, no había señales del hijo que había prometido ir a buscarla. Cada latido en el corazón de Valentina era una nota de decepción, un doloroso recordatorio de que sus esperanzas se habían desvanecido una vez más. La espera se convirtió en una prueba desgarradora para Valentina. Pasó horas y horas junto a la ventana del refugio, esperando ver acercarse el coche de Nikolai, su corazón latía salvajemente con cada sombra que pasaba junto a la ventana. Cada vez que un extraño entraba al refugio, sus ojos se iluminaban con anticipación, solo para ser rápidamente apagados por el cruel recordatorio de que Nikolai aún no había regresado con ella. El paso del tiempo no hizo más que intensificar el dolor de Valentina. Cada día sin noticias de Nikolai era como un golpe a su ya frágil corazón, una dolorosa confirmación de que su fe y su confianza habían sido traicionadas una vez más. Se preguntó qué había hecho para merecer tal abandono, por qué su propio hijo sería tan cruel como para prometer algo que nunca tuvo la intención de cumplir. La espera se convirtió en una carga insoportable para Valentina. Se encontró atrapada en un ciclo interminable de esperanza y desesperación, incapaz de escapar del tormento emocional que la consumía desde dentro. Cada día sin Nikolai era un cruel recordatorio de su soledad y aislamiento, un recordatorio constante de que estaba sola en el mundo, abandonada por quienes más deberían amarla. Sin embargo, incluso ante el dolor abrumador de la espera, Valentina se negó a perder la esperanza por completo. Se aferró a frágiles fragmentos de fe, rezando en silencio para que algún día su hijo volviera a ella, para que la promesa incumplida finalmente se cumpliera.
Sabía que la esperanza era todo lo que le quedaba y Valentina se desilusionó cada vez más. Se dio cuenta de que Nikolai nunca vendría a buscarla. La cruel realidad del abandono pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable, presionándola con el peso de todas las promesas incumplidas y las esperanzas perdidas. La desilusión de Valentina era palpable, una presencia opresiva que la seguía a donde quiera que iba. Se encontró sumergida en un mar de tristeza y desesperación, incapaz de escapar de las olas de dolor que la envolvían a cada momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Nikolai mirándola con decepción, como si ella hubiera sido la responsable de su partida. El abandono de Nikolai dejó un doloroso vacío en el corazón de Valentina. Se preguntaba cómo su propio hijo podía ser tan cruel como para abandonarla en su momento de mayor necesidad. Se torturó con preguntas sin respuesta, tratando de comprender qué había hecho mal, que había llevado a su hijo a darle la espalda. La decepción de Valentina estuvo acompañada de un profundo sentimiento de soledad. Se encontró rodeada de extraños en el refugio, cada uno inmerso en su propia lucha por la supervivencia, cada uno ajeno al dolor y sufrimiento que enfrentaba en silencio. Se sentía como una extraña en su propio mundo, un alma solitaria a la deriva en un mar de indiferencia e indiferencia. Sin embargo, a pesar del abrumador dolor de la desilusión, Valentina encontró una fuerza silenciosa y resistente dentro de sí misma. Se negó a permitir que el dolor y la tristeza la consumieran por completo y prefirió seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de encontrar un propósito para su vida más allá de la vana espera de un niño que nunca llegaría. Lo único que la mantenía viva en medio de la oscuridad que la rodeaba. Valentina pasó sus últimos días en el refugio, sola. Murió de tristeza y soledad. En los momentos finales de su vida, Valentina se vio envuelta en un aura de resignación y desesperanza. Cada respiración era un profundo suspiro cargado con el peso de todas sus decepciones y desilusiones. Miró hacia atrás, reflexionó sobre su viaje y se preguntó si alguna vez había experimentado la verdadera felicidad. La soledad que la había acompañado durante toda su vida se había convertido en su compañera constante, un fantasma silencioso que la persiguió hasta el último momento. Se encontró rodeada de extraños en el refugio, pero aún así se sentía más sola que nunca. La ausencia de sus seres queridos, el vacío dejado por la falta de amor y apoyo, carcomieron su alma hasta que no quedó nada más que un vacío helado. En los últimos días de su vida, Valentina se encontró sumergida en un mar de pensamientos y recuerdos. Volvió a visitar los tiempos felices de su juventud, las alegrías sencillas de la vida familiar que ahora parecían tan lejanas e irreales. Lamentó las oportunidades perdidas, los sueños incumplidos, las promesas incumplidas que habían marcado su existencia. Mientras se enfrentaba a una muerte inminente, Valentina se dio cuenta de que lo que más lamentaba era no poder dejar un legado significativo. Se preguntó si su vida había sido en vano, si alguna vez había podido marcar una diferencia en el mundo. Lamentó no poder transmitir más amor, más compasión, más generosidad a quienes la rodeaban. A medida que se acercaban sus últimos momentos, Valentina sintió que una sensación de paz se instalaba en su corazón. Aceptó su muerte inminente con serenidad y resignación, sabiendo que por fin estaba libre del pesado peso de la vida. Cerró los ojos por última vez, dejando atrás un mundo de dolor y sufrimiento, y abrazó la oscuridad de la eternidad con calma y dignidad. Nikolai lamentó su decisión de abandonar a Valentina. Se sintió culpable y arrepentido. La culpa pesaba sobre su pecho como un ancla, hundiéndolo en un abismo de remordimiento y tristeza. No podía olvidar la imagen de su madre, sola e indefensa en el refugio, esperándolo en vano. A medida que pasaban los días, el arrepentimiento de Nikolai no hacía más que aumentar. Se encontró atormentado por los recuerdos de todas las veces que no había cumplido sus promesas a Valentina. Se preguntó cómo pudo haber sido tan insensible, tan egoísta como para abandonar a su propia madre en su momento de mayor necesidad. Las palabras no dichas, los gestos no realizados, resonaban en su mente como un constante mantra de arrepentimiento. Se torturó pensando que podría haber hecho más. Que podría haber sido un mejor hijo, un mejor ser humano. Se culpaba a sí mismo por no poder ver más allá de sus propias preocupaciones y deseos egoístas. Nikolai intentó encontrar consuelo en excusas y justificaciones, pero ninguna fue suficiente para aliviar la culpa que sentía.
Sabía que sus acciones habían causado a Valentina un sufrimiento indecible, y eso lo estaba devorando por dentro. Se preguntó si algún día podría redimirse, si algún día podría compensar el terrible error que había cometido. Mientras el arrepentimiento lo consumía, Nikolai comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Se dio cuenta de que el dinero y el estatus no significaban nada si no contaba con el amor y el respeto de su propia familia. Se arrepintió de todas las veces que había priorizado su propia felicidad sobre la felicidad de su madre. Nikolai se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su poder para hacer las paces con Valentina, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de Svetlana y deshacer las decisiones que había tomado en el pasado. Sabía que sería un viaje difícil y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a hacer las paces con su madre antes de que fuera demasiado tarde. Nikolai sintió profundamente la pérdida de Valentina. Se dio cuenta de que había perdido a la única familia que tenía. El dolor de la pérdida lo golpeó como una avalancha, dejándolo castigado e incapaz de encontrar consuelo. Se encontró sumergido en un mar de arrepentimiento y tristeza, lamentando las decisiones que lo llevaron a perder a su madre para siempre. La ausencia de Valentina dejó un vacío insuperable en la vida de Nikolai. Se encontró rodeado por un sentimiento de soledad e impotencia, incapaz de llenar el vacío dejado por la partida de su madre. Cada rincón de su casa ahora resonaba con su ausencia, recordándole constantemente lo que había perdido. Nikolai se sintió atormentado por los recuerdos de momentos compartidos con Valentina. Recordó los días felices de su infancia, cuando su madre era su refugio seguro, su fuente de amor y apoyo incondicional. Se preguntó cómo sería la vida sin ella, cómo podría seguir adelante sin la reconfortante presencia de su madre a su lado. La pérdida de Valentina también le hizo reflexionar sobre el significado de la familia. Se dio cuenta de que a pesar de sus diferencias y conflictos, Valentina siempre fue el único vínculo verdadero que tuvo con su propia historia e identidad. Se arrepintió de todas las veces que había permitido que surgieran desacuerdos entre ellos, de todas las veces que había priorizado otras cosas sobre su relación con su madre. La muerte de Valentina también despertó en Nikolai un profundo sentimiento de arrepentimiento. Se culpaba por no haber hecho más por estar presente en la vida de su madre, por no poder demostrarle el amor y la gratitud que merecía. Se preguntó si había sido un buen hijo, si había hecho lo suficiente para compensar el abandono y el olvido del pasado. Sin embargo, incluso ante el dolor aplastante de la pérdida, Nikolai encontró una nueva resolución en su corazón. Se prometió a sí mismo que honraría la memoria de Valentina viviendo una vida de la que ella estaría orgullosa. Se comprometió a ser una mejor persona, a valorar las relaciones familiares y a no dejar que el arrepentimiento lo consumiera nunca más. Mientras enfrentaba el dolor de la pérdida, Nikolai aprendió a apreciar el verdadero valor de la familia y el amor incondicional. Se dio cuenta de que, al final del día, lo que realmente importa es el vínculo familiar, que es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos da la fuerza para seguir adelante. Así, incluso en medio del dolor de la pérdida, Nikolai encontró una nueva perspectiva de la vida. Sabía que el viaje que le esperaba sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante, llevando consigo las lecciones que aprendió de la pérdida de su amada madre. Nikolai pasó el resto de su vida lamentando su decisión. Recordó a Valentina con amor y tristeza. Cada recuerdo de ella era como un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, reviviendo el dolor de la pérdida y el peso del arrepentimiento. En los días solitarios y silenciosos, Nikolai se encontraba inmerso en recuerdos de momentos compartidos con su madre. Recordó los días de su infancia en los que Valentina lo tranquilizaba con cuentos antes de dormir o lo consolaba cuando estaba enfermo. Revivió los momentos felices en los que caminaban juntos por el parque o compartían risas y conversaciones durante la cena. Cada recuerdo de Valentina era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Se sintió atormentado por los momentos en que no estuvo ahí para ella, por las oportunidades perdidas de expresar su amor y aprecio. Se arrepintió de todas las veces que había lastimado a su madre, de todas las veces que había sido insensible o egoísta. Sin embargo, a pesar de la tristeza que evocaban los recuerdos, Nikolai también encontró consuelo en ellos. Se aferró a los recuerdos de su madre como un ancla en medio de la tormenta de la vida, recordando el amor incondicional que ella siempre le había brindado. Encontró consuelo en los recuerdos de su bondad y compasión, recordando el ejemplo que había sido para él.
Con el paso del tiempo, los recuerdos de Valentina se convirtieron en preciosas reliquias de un pasado lejano. Nikolai los guardó en su corazón, como tesoros sagrados que lo unieron para siempre a su amada madre. Encontró consuelo al revivir los momentos felices que compartieron juntos, aunque solo fuera en su mente. Al final, los recuerdos de Valentina se convirtieron en una parte indeleble de la identidad de Nikolai. Ellos moldearon su visión del mundo y sus elecciones de vida, recordándole constantemente el valor de la familia y el amor incondicional. Se prometió a sí mismo que nunca olvidaría a su madre, que su recuerdo viviría para siempre en su corazón. Nikolai aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la familia. Prometió nunca más abandonar a sus seres queridos. Esa lección quedó grabada a fuego en su alma como una marca indeleble, un recordatorio constante del terrible precio del arrepentimiento y el dolor de la pérdida. A medida que pasaba el tiempo, Nikolai se encontró cada vez más decidido a vivir de acuerdo con esta lección. Se esforzó por ser un mejor hijo, esposo y padre, dando prioridad a los vínculos familiares e invirtiendo tiempo y energía en nutrir estas preciosas relaciones. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a moldear el futuro de una manera que honrara la memoria de Valentina. Nikolai se ha convertido en un firme defensor de la importancia de la familia y comparte su propia historia como un vívido recordatorio de que el amor y el apoyo familiar son fundamentales para la felicidad y el bienestar de todos. Se esforzó por inspirar a otros a valorar a sus seres queridos y cultivar relaciones sanas y significativas. Además, Nikolai también se dedicó a ayudar a los menos afortunados, reconociendo que no todos tienen la suerte de tener una familia amorosa a su alrededor. Se involucró en iniciativas caritativas y voluntariado, trabajando para apoyar a los más vulnerables y ofrecerles la esperanza y el consuelo que tanto necesitaban. Mientras seguía su camino, Nikolai llevaba consigo el recuerdo de Valentina como luz guía, recordándole siempre lo que realmente importaba en la vida. Ha aprendido a apreciar cada momento precioso con sus seres queridos, sabiendo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que debemos aprovecharlo al máximo. Sin embargo, incluso cuando siguió adelante, Nikolai nunca olvidó la dolorosa lección que había aprendido de la pérdida de Valentina. Cumplió su promesa de no abandonar nunca más a sus seres queridos como un juramento sagrado, un recordatorio constante de que la familia es el ancla que nos mantiene firmes en los mares agitados de la vida. Nikolai vivió el resto de su vida cargado de culpa. Siempre recordó a Valentina, la madre a la que traicionó y abandonó. La sombra de su decisión equivocada se cernía sobre él, persiguiendo sus días y sus noches con arrepentimiento y tristeza. Incluso cuando pasó el tiempo y cambiaron las estaciones, el remordimiento de Nikolai permaneció inquebrantable. Cada acontecimiento significativo de su vida estuvo teñido del doloroso recuerdo de su madre, una presencia constante en su mente y en su corazón. Se preguntaba sin cesar qué hubiera sido si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera priorizado el amor y el compromiso familiar sobre el egoísmo y la conveniencia. Nikolai ha intentado encontrar la redención de muchas maneras a lo largo de los años. Se involucró en obras de caridad, tratando de compensar el daño que había causado ayudando a los menos afortunados. Se dedicó a ser un mejor padre para sus propios hijos, decidido a no repetir los errores del pasado. Sin embargo, por mucho que lo intentó, nunca logró borrar por completo la mancha que dejó su decisión de abandonar a Valentina. A medida que crecía, Nikolai se dio cuenta de que el tiempo era implacable y que no había forma de deshacer el pasado. Se encontró ante la dura realidad de que algunas heridas nunca sanan del todo y que algunas culpas nunca se redimen por completo. Aceptó que tendría que vivir con el peso de sus acciones por el resto de su vida. Sin embargo, incluso en medio del remordimiento y la tristeza, Nikolai encontró cierta paz al recordar a Valentina. Él guardaba mucho sus recuerdos, honrándola en su mente y corazón como una presencia eterna y amorosa. Sabía que nunca podría compensar completamente lo que había hecho, pero encontró consuelo en la esperanza de que de alguna manera su madre pudiera perdonarlo más allá de la vida. Entonces Nikolai continuó su viaje, llevando el peso de la culpa como una pesada carga sobre sus hombros. Sabía que su historia con Valentina nunca tendría un final verdaderamente feliz, pero esperaba que al vivir el resto de sus días con integridad y amor, de alguna manera pudiera encontrar una sensación de paz y redención.